Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran esta tarde? ¿Sí están bien? Bien, qué bueno que ha decidido venir en este día a la casa del Señor. Él es bueno y Él es fiel, amén. Y vamos a su palabra, mis hermanos. Seguimos con esta serie que el pastor ha iniciado. Ya es el tema número 20, nuestra serie Aprendiendo de los Hechos, ¿verdad? Y el tema que voy a compartir con ustedes hoy es una pregunta extraída del mismo pasaje que vamos a tomar como base. Es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son palabras de Pablo, ¿verdad? Y como título a esta enseñanza yo le he puesto un encuentro incomparable. Un encuentro incomparable. Y vamos ahí a leer Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice así: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar, mis hermanos. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. En esta tarde, amado Padre, queremos ponernos delante de ti, poner nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo ponemos a tus pies, Señor, porque todo lo que tenemos proviene de ti. La vida, el aire que respiramos, el trabajo, la sabiduría, la inteligencia, las fuerzas, todo lo que tenemos es por ti y para ti, Señor. Queremos en este momento ponernos atentos a ti, Señor, a lo que tú quieres hablar a mi corazón, para que así, Señor, yo pueda poner por obra lo que tú vas a hablar a través de tu palabra en esta tarde, Señor. Usa mi vida, tómala en tus manos, y que cada palabra de mi boca sea una palabra guiada por tu Espíritu Santo, y que podamos todos juntos aprender y comprender un poco más acerca de quién eres tú, Señor, para que así lo pongamos por obra en nuestra vida y seas tú glorificado y exaltado a través de ella. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Voy a comenzar, mi hermano, con una pequeña ilustración. Habla de la conversión y sus efectos. ¿A qué me refiero cuando digo conversión? Bueno, cuando una persona viene y se convierte a Cristo, ¿verdad? Cree en Él como su Señor y su Salvador. Cuando una persona se ha vuelto a Dios, hasta los más simples actos lo manifiestan. Se cuenta de un lechero. ¿Qué vendía un lechero? Pues leche, ¿no? Que tenía la costumbre de diluir la leche. ¿Cuántos lecheros hay aquí? Se cuenta que este lechero se convirtió a Cristo y todos pudieron constatarlo, ya que no cambió solo él, sino que también la leche que vendía experimentó este cambio. Una mujer que desde hacía mucho tiempo asistía a la iglesia se lo hizo notar un día y le preguntó si había adquirido mejores vacas o mejores pastos. No, señora, contestó él, tengo las mismas vacas y pastan en los mismos campos. La razón de la mejoría de la leche consiste en que hace algunas semanas me convertí a Cristo. Por lo tanto, la leche también cambió. Así también, mi hermano, cada uno de nosotros, el Señor espera ver frutos de un verdadero arrepentimiento. No solamente es querer cambiar, sino es hacer los cambios que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. De la misma manera que le sucedió a este lechero, donde el cambio en su vida fue evidente por causa de haber conocido a Cristo,
Bueno, así también nosotros tenemos que evidenciar un verdadero cambio. Di conmigo, cambio. Es lo que tienes que evidenciar en tu vida. La Escritura lo llama mostrar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. O de lo contrario, mi hermano, seguiremos dando leche diluida. La historia general nos muestra un antes de Cristo y un ¿qué? Después de Cristo. Claramente el mundo ya no volvió a ser el mismo. Jesús partió la historia. Y aun cuando han querido retirar cómo fechar la historia, han querido ponerle antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero mi hermano, la realidad es que es imposible retirar de la historia un hecho tan importante y que ha impactado a muchas generaciones como lo fue el advenimiento de Jesucristo. Por tanto, es imposible que alguien que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo no muestre evidencia de tal hecho. Es imposible. Porque sin duda todos los que hemos nacido de nuevo, ¿y cuántos han nacido de nuevo aquí? Bueno, todos nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Segunda de Corintios 5:17, no lo busque, yo te lo voy a leer. Lo van a proyectar. También dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida diferente a la pasada, mi hermano. Para muchos solamente ha sido un antes de ir a la iglesia y un después de ir a la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a veces pensamos que venir a la iglesia me convierte o me hace ser cristiano. ¿Cuántos creen eso? Es como si creer que meterte en una cochera te hace coche, o meterte en un establo te hace caballo. ¿Cuántos han metido en un establo y pues ya salen relinchando? ¿No, verdad? No pasa así. Bueno, entonces, ¿por qué pensamos que con venir a la iglesia nos volvemos automáticamente cristianos? La iglesia no es la que cambia, mi hermano. El único que puede transformarnos, ¿cómo se llama? Jesucristo. Asistir a la iglesia, mi hermano, es parte de nuestra vida cristiana. No lo hacemos para convertirnos a Cristo. Venir a la iglesia es como tenemos comunión con la iglesia, es decir, nuestros hermanos, y mostramos que somos parte. Pero, ¿qué pasa muchas veces, mi hermano? Me estoy refiriendo a otra iglesia, no crean que es aquí. Cualquier parecido con la realidad de aquí es, ¿cómo dice el dicho? Mera coincidencia, para que no me lo tome a mal. Pero al término de la reunión, mi hermano, muchas veces salen los hermanos simulacros. ¿Sí los ubica? ¿No los ubica? Bueno, ahorita los voy a identificar. Son los primeros en huir de la reunión como si los corriéramos de este lugar cuando se termina. El pastor está diciendo amén y ya está en la entrada, ya, adiós, hermanos. Cuando el propósito es que puedan ¿qué? Saludarse, platicar, edificarse y bendecirse unos a otros, ¿sí o no? Entonces no te vayas tan rápido. Por lo menos espérate 5 minutos. Los que estamos en la iglesia, entiéndase, los que estamos en Cristo, tenemos que mostrarnos como la iglesia. Cada uno haciendo su función dentro del cuerpo. La Escritura dice, el que tiene amigos ha de mostrarse como amigo. Bueno, el que es parte de la iglesia ha de mostrarse como iglesia. Pero no solamente aquí en estas 4 paredes. ¿Dónde? En todo lugar. Somos iglesia aquí y somos iglesia ¿dónde? Afuera. Somos sal, somos luz. Pero si la sal deja de hacer su función, ya no sirve para nada. Y bueno, ¿de quién vamos a hablar esta tarde, mi hermano? Vamos a hablar de Saulo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Saulo? Bueno, un hombre que sin duda tuvo un antes de Cristo. ¿Y quién era Saulo? Bueno, nacido cerca del año 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, lo que hoy se conoce como Turquía, de padres judíos de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, era un fariseo, era celoso de la ley de Dios, quien también heredó la ciudadanía romana por parte de su padre, algo que le fue útil en ocasiones. Y fue instruido a los pies de Gamaliel, un renombrado doctor de la ley.
El nombre Saulo era su nombre judío, que viene del hebreo Shaul o Saúl, así como el rey Saúl, que quiere decir pedido a Dios o anhelado a Dios. Y Pablo o Paulos es la forma griega de ese mismo nombre de Saúl o de Saulo, que quiere decir pequeño. ¿Quién quiere este nombre así? Pequeño. Es un nombre que utilizó a partir de su primer viaje misionero y es el que vemos en todas las cartas que él escribió. La Escritura nos muestra claramente quién era este hombre ante los ojos de los hombres antes de su encuentro con Cristo. Gálatas 1:14, vamos a leer ahí rápidamente. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así. Gálatas 1:14, hablando Pablo. Obviamente ya aquí estamos viendo un Pablo ya madurado, ya crecido en Cristo. Y dice, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo, en su entusiasmo y en su pasión por servir a Dios. Sigue diciendo esta versión, por las tradiciones o las enseñanzas de mis antepasados. O sea que Pablo era un religioso que se basó más en la tradición que en la realidad de lo que creía, o en la verdad de lo que creía. ¿Y cuántos eran como Saulo, mi hermano? Todos los que estábamos antes de Cristo. Muchos vienen de haber creído por muchos años las tradiciones de sus antepasados, no importando si eran verdad o mentira. Pero sin ser devotos genuinos, muchos se convertían en los máximos defensores cuando de hablar de religión se trataba, ¿sí o no? No me toques a aquella porque vas a conocer mis puños. Así me tocó una vez una persona. Yo le estaba compartiendo el evangelio a una persona en situación de calle. Estábamos ya entrando en la plática, me estaba aceptando el mensaje del evangelio. No, es que yo también creo y mira y que Dios. Pero llegamos al punto donde hablamos de la Virgen. Casi se para a golpearme. Pude contenerme, o sea, yo no le iba a golpear tampoco. No crean que le iba a responder, ¿no? Sino simplemente le dije, oye, espérame, yo no te estoy agrediendo. No, pero es que ya te metiste con mi, como le dicen, ¿no? Entonces, este hombre se enfureció cuando tocamos ese punto. ¿Y cómo nos poníamos antes? Bueno, los que estuvieron en la religión tradicional. Yo no estuve en esa religión tradicional. Yo nací en cuna cristiana. ¿Pero eso me hace cristiano? No. Yo tuve que tomar mi decisión. Así como cada uno de ustedes tiene que tomar su decisión o tuvo que tomar su decisión. Entonces, ¿qué pasa con los que vienen de la religión tradicional? Se volvían los máximos defensores cuando les tocaban la religión. O les tocaban a Cristo o el evangelio. Un celo sin entendimiento. Pero eso sí, nada de carne en Cuaresma. ¿Cuántos se identifican con esta parte? Porque comer carne en Cuaresma, ¿qué era? Pecado. Hombre, Dios me libre de comer carne. ¿Te identificas con el Saulo antes de Cristo? Todos aquellos que dijeron alguna vez, nunca voy a ser cristiano. ¿Hay alguno por aquí? Los mexicanos somos de tradiciones y yo no le voy a faltar el respeto a mi difunta madre. Y bueno, tanta cosa que dicen, ¿verdad? Las personas que están muy arraigadas. ¿Qué más dicen? ¿Qué voy a andar yendo a esta iglesia? Eso es para aleluyas. Y ahora te gozas de ser un aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gózate, mi hermano, de estar en Cristo. Ahora tú eres un aleluya también, como los que decías que no ibas a hacer. Aleluya, ¿verdad? Hechos 7:58, vamos ahí. Vamos a ver quién era este Saulo, este hermano Saulo. Hechos 7:58 dice, vamos a leer un contexto de su vida. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿De quién está hablando? De Esteban. Y los testigos, que muchos dicen que también Pablo era de esos testigos, pusieron sus ropas. ¿Las ropas de quién? De Esteban, mi hermano. Las ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dicen los estudiosos que
tuvo que haber habido un juicio para poder apedrear a Esteban, que probablemente lo hubo, pero lo hubo nada más entre ellos. Nunca avisaron a Roma para hacer ese juicio. Ellos tomaron decisión por su propia mano. Y dice que, ¿por qué dice ahí que pusieron sus ropas delante de Saulo? Porque la tradición o la ley decía que al que tenían que apedrear o al que iban a apedrear, lo tenían que aventar como de 2,5 metros de un andamio desnudo para atarantarlo. Y después dejarle caer en la cabeza una piedra grande que alguien pudiera cargar, y ya cuando estuviera así medio muerto, comenzar a apedrearlo y así terminar de matarlo. ¿Se imaginan esta escena? ¿Y quién estaba ahí consintiéndolo? Saulo. Este pasaje nos confirma el hecho de que Saulo formaba parte de aquellos que se levantaron disputando con Esteban antes de su discurso. Por tanto, Saulo fue testigo de la poderosa predicación de Esteban. Pero su rabia pudo más que su razón y su conocimiento. Porque ante tal evidencia de verdad y sabiduría, mi hermano, la cual Dios habló a través de Esteban, lo único que pudieron hacer fue rechazar y matar a este hombre. Y así como Saulo, mi hermano, te aseguro que a ti y a mí, Dios nos habló muchas veces. Y bueno, sigue hablando hoy a los que no han entregado su vida a Cristo. Hoy es una oportunidad para que pongas tu fe y confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Cuántas veces rechazamos el mensaje del Evangelio, mi hermano? Y los que hoy no son cristianos o no han nacido de nuevo. ¿Cuántas veces rechazamos? Y bueno, tal vez aquí nadie apedreó a nadie, quiero pensar, ¿verdad? Pero ¿qué tal las palabras y actos con los que rechazábamos o rechazan muchas veces hoy en día muchos el amor de Dios? Dios muestra su misericordia cada cuándo, todo el tiempo, cada mañana se renuevan. Sigamos leyendo ahí en Hechos 8, capítulo 8, versículo 1. Yo lo traigo en la Biblia de las Américas. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron una gran voz por él. Versículo 3. Pero Saulo, fíjense lo que dice esta versión, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres. ¿Y qué hacía? Ay, mira aquí, siéntate por favor aquí, cristianito, aleluya. Ándale, para no golpearte. No, los echaba en la cárcel. ¿Y tú crees que los echaba así con amor? No. Su celo los cegaba y los trataba como si fueran los peores. Saúl pensaba que era alguien antes de conocer a Cristo. Tal vez delante de algunos sacerdotes, miembros del Sanedrín y algunos judíos, lo era. Tenía un nombre ahí ya, Saulo de Tarso. Pero vemos cómo que con la declaración tan contundente de quien fuera su rabí, hablando de quién, de Gamaliel, quien dijo en Hechos 5:39, yo lo voy a leer en otra versión que no la van a poder proyectar, pero sígueme con tu vista y pon atención. ¿Qué dijo Gamaliel en Hechos 5:39? Pero si vienen de Dios, ni siquiera ustedes podrán derrotarlos. Les hablaba a los sacerdotes que estaban enjuiciando a Pedro y a Juan. Incluso, dice Gamaliel, podrían terminar ustedes mismos peleando contra Dios. Aún continuó así Pablo, escuchando las palabras de su maestro, con su plan de destruir a todos los de este camino. Claramente los que seguían a Jesús. ¿Y cuántos, mi hermano, hoy en día están en esa lucha, resistiéndose en poner su vida en las manos de Dios? ¿Qué les preocupa más a esas personas que siguen resistiéndose? Bueno, les preocupa más lo que su familia, lo que sus amigos o vecinos van a pensar de esa persona, que de dónde va a pasar el resto de la eternidad. ¿Qué es más importante? ¿Lo que piensa tu vecino de enfrente o dónde vas a pasar la eternidad? Claramente, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Solamente hay dos opciones, con Dios o sin Dios.
Pues todo aquel que muere sin Cristo o sin creer en Cristo está destinado a una eternidad separada de Dios. No hay puntos medios. No te confíes en que voy a tener chance ya que me muera, de que desde acá de la tierra oren por mí y cruzar. No, mi hermano. La muerte es el puente a la eternidad. No hay estadías ahí en medio. Y Hechos 9, 1 y 2. Vamos a leer nuevamente. Ahí dice: Saulo, respirando aún, ¿qué? Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Otra versión de este pasaje dice que daba amenazas violentas con un deseo de matar a los cristianos. ¿Qué quería hacer este Saulo? Matar a los cristianos. Evidenciaba claramente un deseo genuino de defender al judaísmo, la religión con la que se había criado desde pequeño. Pero claramente este hombre quería obedecer a Dios, pero lo estaba haciendo a su manera. Pensaba que eliminar esta secta significaba servir a Dios. Y me llama mi estimado hermano, me llama mucho la atención cómo es que en su deseo por querer agradar a Dios, este mismo deseo que él tenía lo llevó a hacer cosas inimaginables. Literalmente, mi hermano, Saulo se convirtió en un asesino. ¿Sí lo puedes ver? Respiraba amenazas. ¿Cómo es alguien que respira amenazas? ¿Así es alguien? Hasta le salió humo por las narices, yo creo. ¿A ti te ha salido humo por las narices? ¿De tan enojado que estás? ¿Te enojabas cuando te predicaban del evangelio? Ya déjenme de predicar del evangelio. Y ahora mira, estás levantando tus manos y rendido al Señor. Y bueno, mi hermano, Saulo tuvo un encuentro incomparable en su vida. Yo te pregunto, ¿has tenido tú un encuentro con Cristo? Medítalo en tu corazón. Es algo que solamente tú te puedes responder, nadie más. Si has tenido o no un encuentro genuino con Cristo. Vamos ahí, Hechos 9, versículo 3. Después de que el sacerdote le da cartas, es decir, le da autoridad para que Saulo vaya y regrese a los cristianos de Damasco, a Jerusalén, a la cárcel, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ni siquiera había llegado a la ciudad de Damasco, que estaba como a 241 kilómetros hacia el norte de Jerusalén, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué sucedió? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos a un Saulo plenamente confiado en lo que iba a hacer. Él pensaba que agradaba a Dios. ¿Y cuántos pensaban que agradaban a Dios antes de conocerle? Yo creo que todos. Es que Dios no es tan malo. Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero también Dios es justo. Dios es santo. Pero en el momento que Saulo se encuentra con Cristo, se da cuenta que ante aquella gloriosa presencia, mi hermano, esa luz que le resplandeció, siendo que era de mediodía. Puedes leer tú las otras dos versiones que hay de esta situación, porque hay tres versiones, es decir, tres relatos del mismo hecho. Hechos 22 y en Hechos 26 tú puedes constatarlo. Era de mediodía. ¿Cómo está la luz del mediodía? Como ahorita. Y en el momento que se encuentra con Cristo, se da cuenta que ante aquella gloriosa presencia no era más que un simple hombre que estaba dando patadas en contra de un aguijón. Es decir, Saulo se estaba haciendo daño a sí mismo. Estaba haciendo lo que Gamaliel dijo, luchando contra Dios.
sirviendo a Dios, pero sin conocer a Dios, ignorando completamente su condición delante del Señor. Mi hermano, es así como llegamos a los pies de Cristo, pensando que somos alguien, pero cuando somos expuestos a un encuentro verdadero con Jesús, cara a cara, es imposible que sigamos siendo los mismos. Es imposible, mi hermano. Es imposible que permanezcamos en la vida que llevábamos antes de conocerle. Pues aquel que dice que es cristiano y que ha tenido un encuentro personal con Cristo, escúchame bien, pero que su vida sigue siendo la misma de siempre, pero solamente ya no bebe, ya no fuma, ya no dice groserías. Bueno, es probable que aquel encuentro no haya sido con el Cristo verdadero. Haya sido solo un momento de emoción, pero no un encuentro con Cristo. Porque, mi hermano, la luz de Cristo nos manifiesta la realidad de nuestras vidas con el propósito de que no seas el mismo. Si tú llegas a tu casa en la noche y prendes la luz de tu cuarto, ¿es el mismo que con la luz apagada? Claramente no. Ya ves cómo está, si está ordenado, si está listo para que te duermas o no. Así también es la luz de Cristo en nosotros, mi hermano. Nos esclarece nuestra condición. Pero si realmente no te has acercado o no has sido alumbrado por la luz de Cristo, mi hermano, entonces sigues en la oscuridad. Como decía, puedes venir a la iglesia y pensar que solamente con venir es suficiente. Bueno, vienes a la iglesia y se predica la palabra, y la palabra escuchada con fe, ¿qué produce? Salvación. Produce fe genuina delante de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14. Fíjense cómo Pablo llegó a entender lo que él hacía. Dice esta versión: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, ¿qué hacía Pablo? Blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y fíjate la expresión del versículo 14, mi hermano. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen ¿de quién? De Cristo Jesús. Si tú no puedes manifestar la luz del Señor, la fe y el amor que provienen de Cristo, mi hermano, entonces probablemente te encuentres en la oscuridad todavía. Y probablemente hasta blasfemes el nombre de Jesús. Porque una verdad es esta, mi hermano. No todos los que vienen a la congregación o a las congregaciones cristianas, no solamente en México, sino en todo el mundo, son nacidos de nuevo. Es una realidad. Dios dice que todos quieren que procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero el hombre, ¿qué hace? No, yo estoy bien así. No, yo nomás con ir a la iglesia calmo mi conciencia y me aguanta para toda la semana. No, hasta incluso como para 3 semanas. Sí lo notamos, mi hermano. Pablo lo hacía por ignorancia, mi hermano. Pero hoy en día nadie puede decir que no sabía. Porque el que ha escuchado el mensaje del evangelio, pero no ha respondido al Señor conforme al llamado, a la respuesta que Él demanda, entonces no es un ignorante, solamente es un incrédulo. Es muy seguro que el Pablo, después de haber tenido este tan impresionante encuentro, no fue el mismo que leímos algunos capítulos antes. Pero ¿cuántas veces pasa, mi hermano, que hoy en día hay muchos que, llamándose cristianos, siguen siendo las mismas personas que cuando no habían escuchado acerca de Cristo y su evangelio? Siguen siendo los mismos. Cuando esto pasa, o si te sucede a ti esto, que dices, es que yo me siento igual que hace 5 o 10 o 15 o 20 años. Bueno, es preciso que te preguntes a ti mismo, ¿verdaderamente he tenido un encuentro personal con Cristo? ¿O solo digo que soy cristiano?
Pregunta, por decir que soy cristiano, ¿soy cristiano? No. Antes de decirlo, mi hermano, ¿qué hay que hacerlo? Vivirlo, demostrarlo. Y que nuestra vida confirme nuestras palabras. Eso es lo que el Señor demanda. La luz de Cristo, mi hermano, hace notorio que nos encontrábamos en tinieblas. Porque es imposible pensar que podemos ocultar algo cuando la luz de Cristo ha venido a nuestras vidas. La luz de Cristo, mi hermano, está puesta para revelar. Di conmigo, revelar. ¿Qué es la palabra revelar? Sacar al descubierto la realidad de las cosas. Revela todas las cosas, aún lo más profundo de nuestro corazón. Pero como dice la Escritura ahí en Juan 3, muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas, para que sus obras no sean reprendidas y te sientas avergonzado por lo que haces. Y se esconden de la luz de Cristo. Y muchas veces, mi hermano, así como a Pablo, que cayó en tierra después de que le rodeó el resplandor, muchas veces el Señor necesita tumbarnos de nuestra posición o de nuestra realidad. Esta realidad a la que yo te hablo, mi hermano, o a la cual yo tomo para ejemplificar esto, es sinónimo de orgullo, es sinónimo de soberbia, de pecado, de rebeldía y de incredulidad. Porque ¿qué es lo que te impide rendirte al Señor? ¿Que acaso Dios ha sido malo contigo, dejándote un día sin respirar? Ya no estuvieras viviendo. Dios ha sido más que bueno contigo. Pero el orgullo, la soberbia, el pecado, la rebeldía, la incredulidad, todo aquello nos lleva a estar en contra de Cristo y de su iglesia. Y pensar que podemos estar bien con Dios, pero no estar bien con su iglesia, es un grave error. Pablo experimentó esto, porque Pablo, asolando a la iglesia, maltratándola y queriéndola destruir, pensaba que estaba bien delante de Dios. Pero fue humillado y confrontado. ¿Por qué, mi hermano? Porque Cristo y su iglesia, ¿cómo están? Están perfectamente unidos. Te voy a leer lo que dice Job 9:4, no lo busques, lo van a proyectar. Job 9:4 dice así: ¿quién puede desafiar a Dios y esperar salir victorioso? ¿Acaso hay alguien que aquí pueda desafiar a Dios y decir, yo lo enfrento y le voy a ganar? ¿Hay alguien que puede decir eso? Claramente no. Su sabiduría es muy profunda y su poder es muy, muy grande. Inalcanzable para ti, para mí. ¿Cuántas veces vivimos como Saulo, mi hermano, mi hermana, pero antes de encontrarse con el Señor? Vivimos yendo en contra del Señor y de su voluntad. Y lo más tremendo es que pensamos que estamos agradando a Dios y haciendo lo que Él nos pide, cuando no es así. Cuando la realidad es que estamos caminando en nuestro propio pensamiento, manifestamos orgullo y soberbia únicamente. Sí, puedes venir a la iglesia, mi hermano. Puedes cantar todo lo que quieras. Puedes estar atento a la palabra de Dios. Pero en tu corazón, estar lejos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? De labios me honran, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lejos. Y así hoy puede haber muchos, no solamente en este lugar, sino en otras iglesias, que con sus labios honran a Dios, con su saludo al hermano, a la hermana, honran a Dios, pero sus corazones están lejos, están apagados, están en oscuridad, porque no han querido rendir su vida delante del Señor. ¿Y Dios qué hace, mi hermano, con esas personas? Dios los humilla, mi hermano. Pero es mejor que tú te humilles a que el Señor te humille. Es imposible seguir a Cristo sin haber sido humillado. ¿Sí sabes esto?
Es imposible que tú sigas a Cristo si no has sido humillado, si no ha sido evidenciado tu pecado. Es imposible que lo sigas. De otro modo, no vas a poder negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle tal y como Él pide que lo hagas. Sin humillación, mi hermano, no puede haber obediencia. Proverbios 28:13, yo te lo leo, dice así: el que encubre sus pecados, ¿qué dice la Escritura? No prosperará. Y esta palabra encubrir, mi hermano, ¿sabes lo que significa? El que disimula sus pecados no prosperará. Es muy fácil disimular, ¿sí sabías? Ustedes me pueden ver aquí y puedo estar disimulando que, no sé, muchas cosas. Que no ando en integridad delante de Dios. Eso se puede disimular muy fácilmente. Hablando cristiañol, y mira, nadie lo va a notar. Pero delante de Dios, mi hermano, no podemos ocultar nada. Y el que disimula sus pecados no prosperará. Ay, pues por eso me va mal en el trabajo, por eso me va mal en la economía. No te centres nada más en la prosperidad económica y material, mi hermano. Lo que Dios quiere ver en ti es prosperidad integral en tu vida espiritual primeramente. Pero mientras encubras y disimules que todo está bien en tu vida y no hagas nada para cambiarlo, mi hermano, no vas a prosperar. No puedes seguir a Jesús. Y continúa el proverbio y dice: mas el que los ¿qué? El que los confiesa. ¿Y qué es confesar? Hablarlos. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No solamente confieses tus pecados ocultos delante de Dios claramente. No solamente confieses, apártate de eso si quieres alcanzar misericordia. Y fíjate lo que el rey David, el escritor del Salmo 119, versículo 71 dice, Salmo 119, versículo 71: bueno me es haber sido humillado. ¿Y cuántos pueden decirle al Señor: Señor, gracias porque me humillaste? Bueno, el que está ensoberbecido va a decir: ¿y eso para qué? Pero el que entiende la humillación verdadera y genuina delante de Dios, va a agradecer por la humillación delante de Dios. Bueno me es haber sido humillado con un propósito, para que aprenda tus estatutos, para que pueda poner por obra tu palabra. Porque el que no se humilla, ¿cómo está? Así como con pecho de paloma, mira, ensoberbecido. ¿Cómo quieres estar tú? ¿O cómo estás tú delante de Dios? Saulo, mi hermano, fue tirado hasta el suelo. Estaba luchando contra Dios, contra el Dios que él decía servir. Y bueno, le llegó su tiempo de ser humillado a Pablo. Fue duro. Pero mi hermano, Pablo, ahora vamos a ver a Pablo, un hombre después de Cristo. Hechos 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, ¿el contexto cuál es? Él estaba en el suelo, mi hermano, encandilado por la gloria de Dios delante de él. No podía ver nada, pero sí podía escuchar las palabras que el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice el versículo 6, él, Pablo, temblando y temeroso, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole ¿cómo? Por la mano. Es decir, ya no se valía por sí mismo. Tuvo que haber sido ayudado para meterlo en Damasco. A partir de este versículo 6, mi hermano, podemos ver un hombre totalmente diferente, transformado por el poder del Espíritu Santo, donde después de haber sido humillado y ante tal declaración de Jesús, yo soy Jesús. ¿Y qué significa esta expresión, yo soy Jesús? Pablo lo entendía perfectamente. Yo soy el que soy. La misma forma en la que Moisés le fue revelado quién era Jehová, quién era Dios. El autoexistente. Absolutamente todo lo que Pablo conocía y había adquirido en cuanto a las escrituras, mi hermano, en cuanto a su educación en la ley de Moisés, en los profetas, su manera de pensar en cuanto a Dios, a Cristo, su sacrificio y la iglesia, tomó sentido. ¿Sí lo puedes entender? Todo el contexto de Pablo, mi hermano, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Unas credenciales impresionantes. Pero ¿de qué le servía la ley si no había vida en su corazón? De nada. Porque él dijo también, la letra mata, pero el espíritu ¿qué? Vivifica. Él estaba lleno de letra y por lo tanto estaba ¿cómo? Muerto. ¿De qué le servía todo ese conocimiento si no había vida en él? Absolutamente de nada. Por lo tanto, toda su cosmovisión de lo que él era, de lo que era el judaísmo, de la religión que él profesaba, mi hermano, cuando Jesús le dice, yo soy Jesús, él quedó impactado. Su vida fue transformada, mi hermano, porque conoció a aquel al que decía conocer. Dios se le reveló en persona a Pablo. Todo lo que él estaba queriendo destruir cambió totalmente. ¿Por qué? Porque le fue quitado el velo y pudo entender. Yo te pregunto, ¿tú entiendes la obra que Cristo hizo por ti? ¿O sigues con el velo que dices, pues sí, yo sé que murió por mis pecados, pero pues no siento nada? Es que no es por sentimientos, es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tus ojos no pueden ver, tus ojos naturales. ¿Alguien ha visto a Cristo aquí? Pero ¿quién tiene la convicción por medio del Espíritu Santo, el testimonio de que es hijo de Dios? Es como obra el Señor. No necesitas ver a Cristo para creer en su obra, porque Jesús mismo dijo, más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Por lo tanto, mi hermano, no esperes ver a Cristo o ver algo sobrenatural, así como le pasó a Pablo, para rendirte a sus pies. Lo que Dios hizo con Saulo, con Pablo, fue algo único para él. ¿Por qué? Por el llamado que él tenía para Pablo. Por la manera en que lo quería usar como un instrumento en sus manos. Hermano, Cristo doblegó la voluntad de Pablo. Él doblegó su voluntad, se humilló y no le quedó más que reconocer su error y confesar con sus labios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que muchos necesitan hoy, mi hermano. La iglesia necesita tener encuentro con Cristo, un encuentro con Cristo verdadero. Porque hay mucha apatía en la iglesia de hoy. Hay mucho cristiano conforme con solamente venir y escuchar la predicación y hasta ahí. ¿Tú crees que es la vida que Cristo quiere para su iglesia? Claramente no. Pero depende de mí, de manera personal, de cada uno de nosotros, si queremos seguir a Cristo o no. Y Pablo le dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Este encuentro personal que tuvo con el Cristo resucitado fue lo que cautivó y llevó a Pablo a reconocer su error. Fíjate, reconoció su error, que por muchísimos años él estaba equivocado. Y con sencillez y sin dudarlo, mi hermano, puso su vida en servicio completo. Di conmigo, completo. No una sola parte. No le dijo, ay, tú eres el Señor, tú eres el dueño de todo. Ay, pues te voy a dar de lunes a viernes de 9 a 6. Y lo que resta, pues es para mí. Mi hermano, el Señor no viene a negociar con nosotros. Y a veces negociamos con el Señor. Ay, Señor, es que sí te quiero seguir, sí quiero creer en ti, pero esto no me gusta. Y pues yo puedo darte esto, ¿cómo ves? ¿Tú crees que el Señor está dispuesto a negociar? O eres su discípulo o no eres su discípulo. O lo sigues o no lo sigues. Pablo puso su vida en servicio completo a las órdenes de su Señor. Y este Señor, mi hermano, esta expresión Señor que vemos en la Escritura, desde el versículo 4 o desde el versículo 5, que dijo, ¿quién eres, Señor? Y después le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es la palabra Señor como tú y yo la conocemos. Esta palabra es kurios del griego. Le reconoció como el supremo en autoridad, como el soberano, como Dios y el dueño de todas las cosas. Y si tú no reconoces al Señor de esta manera, mi hermano, en tu vida, en tu corazón, pues bueno, nunca le vas a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque dices, no, es que lo que yo hago estoy bien. Sí, yo sé que tu palabra dice que haga esto, que perdone a mi esposa, que perdone a mi esposo, que perdone al que me hizo esto, pero no, yo estoy bien así. No le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, no hacemos lo que Él dice. Pablo entendía que Dios había elegido a Pablo, a su vida, con un propósito y que le llamó por su gracia. Y luego dice ahí este pasaje que estoy leyendo, que es Gálatas 1:15, no lo busques. Dice que agradó a Dios revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Pablo entendió su propósito de haber venido a este mundo. Y muchos hoy en día, mi hermano, que están en las iglesias, dicen, ay, ¿para qué nací? ¿Para este sufrimiento? ¿Para este dolor? ¿Para esta enfermedad? Bueno, entonces no tienes al Señor como el Señor de tu vida. Simplemente lo tienes tal vez como un llaverito de la suerte. Que cuando tienes una necesidad, así como la llanta de refacción, ¿cuándo la usas? Cuando se te poncha la llanta. Mientras no se te ponche la llanta, ¿dónde está? Sabe. Pues creo que ahí está atrás. Pero ¿qué tal si está desinflada? O hasta las ratas ya la mordieron y ya la poncharon. Y así muchas veces está nuestra relación con Dios, mi hermano, abandonada. Porque desconocemos los propósitos de Dios. ¿Qué respuesta le dio Pablo al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos omiten y temen hacer esta pregunta al Señor. Dicen, no, es una pregunta, híjole, no estoy dispuesto a hacerla. Sí, claramente no estás dispuesto a hacerla porque el Señor, Cristo, no es quien gobierna tu vida. Te has gobernado solo. Has gobernado tus pasos. Has disimulado que estás bien y no has prosperado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos omiten y temen hacer esta pregunta al Señor porque no están dispuestos a hacer lo que el Señor les pida. Aun cuando saben de antemano todo aquello que tienen que hacer y también todo aquello que tenemos que dejar de hacer. Si decimos que somos de Cristo, si tú dices, no, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, bueno, debes ser gobernado por Él. De lo contrario, serás como un caballo salvaje al que nadie puede domar.
El apóstol Juan en una de sus cartas que él escribió, dice que el que dice que permanece en él, hablando del que dice que permanece en Dios o que está en Dios, dice sencillamente, debe andar como él anduvo, no más. ¿Quieres demostrar que estás en Dios? ¿Quieres demostrar que Cristo es el Señor de tu vida? Debes andar como él anduvo. No hay más fórmulas. No le hagas propuestas a Dios de cómo vivir tu vida. Vas a fracasar. Pablo entendía que la obra del Señor, o la obra que el Señor había comenzado en su vida, en su corazón, en su espíritu, en todo su ser, Él la iba a terminar y perfeccionar hasta que el día en que Él volviera. Algo que también nosotros tenemos que estar convencidos. Pero para esto, mi hermano, tienes que tener una disposición a seguir a Cristo, a que Él gobierne tu vida, no solamente una intención. Porque muchos vienen a la iglesia con la intención de, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué Dios me puede dar hoy. Invertimos los papeles. Como si Dios fuera el que estuviera obligado a darnos algo. Filipenses 1:6, nueva traducción viviente, yo la voy a leer y dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Cristo va a volver, ¿sí sabías? ¿Y por qué vives como si no fuera a volver? ¿Cuántos saben que Cristo puede volver mañana? Pero nomás lo sabemos aquí. Porque si vuelve, mi hermano, si supieras que mañana vuelve, ¿cómo estaría tu vida? Pareciera que muchos cristianos leen mal este pasaje. Piensan que dice que la obra que el Señor comenzó en nosotros la va a dejar inconclusa y en obra negra. Así como muchas veces nosotros dejamos las cosas. Mi hermano, el Señor quiere ver tu disposición para ser perfeccionado, para que seas gobernado por Él. Porque mientras tú no te dispongas, mi hermano, te vas a quedar como una obra negra. ¿Y cómo es una obra negra? ¿Está bonita? No. Es tenido de ratas y de vagabundos. El cristiano de hoy, del siglo XXI, le atrae más creer que está para ser servido y no para servir. Es mejor saber que puedo recibir de Dios y no cómo vivir una vida conforme a su palabra. Y olvidamos preguntarle al Señor todos los días: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién es el barro? Nosotros. ¿Quién es el alfarero? Dios. Jesús es el alfarero, mi hermano. ¿Acaso le dirá el barro al alfarero: ¿por qué me haces así? Claramente no. O actualizado, ¿acaso los patos le tiran a las escopetas? Claramente no. Y Pablo nos enseña 3 cosas que nosotros debemos practicar todos los días de nuestra vida. Y así hacer evidente que nos hemos encontrado con Jesús. Mi hermano, Jesús conoce a los que son suyos, ¿sí sabías? Porque hay muchos que la Escritura misma lo dice y Jesús mismo lo dijo, advirtiéndonos: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, Curios, soberano, el dueño de todo, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Esto en tu nombre. ¿Y qué les va a responder el Señor? Ay, discúlpame. Bueno, no, el Señor no va a ser tan amable. No te conozco, apártate de mí. Son unas palabras que yo no quiero escuchar, mi hermano. Pero que si tú tampoco y yo queremos escuchar, tenemos que poner atención a la palabra de Dios.
No sea que seamos oidores olvidadizos, que nos entra por aquí y nos sale por acá. Procura que la palabra te entre por aquí y se vaya para acá. Y que después salga ¿por dónde? Por tus labios y por tus actos. Así es como debe de ser sembrada la palabra. Pablo tuvo 3 cosas, mi hermano, que tú y yo tenemos que tener todos los días de nuestra vida. No solamente cuando vengas a la iglesia. Pablo tuvo un temor reverente, se humilló y obedeció. Temor, humillación y obediencia. Son las 3 cosas que Dios espera ver en ti, si le reconoces como el Señor. ¿Y cómo obedeció Pablo, mi hermano? Ay, Señor, ¿por qué me dejaste ciego? ¿No estás viendo que iba a Damasco? Ya no sé ni por dónde caminar. No, mi hermano. Pablo obedeció sin queja ni objeción a la orden de su Señor. ¿Y cuántas veces ponemos objeción a lo que Dios quiere que hagamos? ¿Por qué? Porque pensamos que eso no es la voluntad de Dios. ¿Qué cosas te ha pedido el Señor que hagas y no las has hecho? Mientras no manifiestes estas cosas en tu corazón, temor, humillación y obediencia, o temor y humildad más bien, nunca vas a obedecer las cosas que el Señor te pida. Pablo, durante su ceguera, la cual duró 3 días, donde no comió ni bebió nada, y que la palabra dice textualmente que hacía una cosa: él oraba. ¿A quién oraba? ¿A sí mismo? Claramente no. Oraba ahora al Dios, a Jesús, aquel que se le había revelado como el yo soy. Y seguramente reflexionaba en cuán equivocado estaba. Y arrepentido pedía perdón al Señor por todo el mal que había causado. Algo que le ocasionaba vergüenza por haberlo hecho en ignorancia. Haber metido en la cárcel a hombres y mujeres cristianos, haber matado o haber consentido la muerte de Esteban y muchas otras cosas más. Lo triste, mi hermano, es que pareciera que muchos están cegados, pero están cegados a la realidad de su condición, pensando que temen a Dios, pensando que obedecen y oran, pero no se dan cuenta que hay orgullo y necedad en sus corazones, lo cual les impide reconocer delante del Señor su condición. Y aún el Señor te ha mandado muchos Ananías a tu vida para ayudarte a quitarte las escamas de los ojos, pero resistes la misericordia de Dios. Algo que sin duda pareciera ser que necesitas caer al suelo, tal y como Saulo lo hizo. Nadie va a levantar la mano si pregunto quién quiere ser humillado como Saulo, ¿verdad? Pero si pregunto quién quiere ser usado como Pablo, amén. No, nadie levantó la mano. Pero para haber sido usado como Pablo fue usado, mi hermano, necesitaba ser humillado. Por lo tanto, no pienses o no esperes que Dios te va a usar grandemente en tu casa, en tu familia, si antes no te humillas. Una profunda humillación, mi hermano, te lleva a ser un gran instrumento para el Señor. ¿Pero qué necesitamos hacer? Humillarnos. Pablo se entregó de tal manera que llegó a desestimar su misma vida con tal de estar con Cristo. Pero en un deseo porque su vida fuera para beneficio y edificación de la iglesia. Y aunque estaba puesto para ambas cosas, como para irse con el Señor, como para quedarse, entendió el llamado que Jesús mismo le hizo cuando lo llamó. Dice Hechos 9:15 y 16, Jesús hablándole a Ananías. El Señor le dijo, claramente le dice a Ananías, ¿verdad? Porque Ananías estaba, Señor, ¿no sabes quién es él? ¿Ustedes creen que Jesús conocía a Saulo? Claramente sí. Y Ananías le pregunta, ¿verdad? Señor,
es el que está asolando a la iglesia, es el que viene por nosotros. ¿Cómo me dices que vaya con él? Pero Ananías fue obediente y dijo, voy a ir, Señor. Y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Porque yo, ¿quién dijo? Jesús. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ves después a unos hombres diciendo que es necesario padecer tribulación para entrar en el reino de Dios, cumpliéndose así las mismas palabras que Jesús dijo de Pablo. No pienses que el sufrimiento que tienes en tu vida, mi hermano, conociendo a Cristo, es en vano. El sufrimiento en Cristo, mi hermano, tiene propósito. No lo demerites. Teme a Dios, humíllate y obedece lo que Él quiere que hagas. Pablo decía, para mí el vivir significa vivir para Cristo y el morir es aún mejor. Muchos dicen, ay, no, ni la muerte ni lo menciones. Toco acrílico porque madera no hay. Aquí ya. Para mí el morir, ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi esposa, de mis hijos? Entonces Cristo no es tu Señor. Si Cristo es tu Señor, entonces Él tiene el control de tu vida. Y Él puede hacer de tu vida, ¿qué? Lo que Él decida. Pero mientras tú no le des el señorío de tu vida, mi hermano, Él no puede gobernar tu vida. Pablo entendió la importancia y fue llevado a un crecimiento en su vida espiritual. Él dijo a los filipenses, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. ¿A poco sí? ¿Así dice eso la Biblia? Muchos preguntan. Sí, ahí está, Filipenses 2. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y concluye Pablo con una acertada frase: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Con eso él resumió todo lo que él había aprendido acerca de la vida cristiana. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La misma actitud de Cristo Jesús, ¿cuándo? Siempre. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en el camión, en la calle, donde quiera que vayas, ten la misma actitud que tuvo Cristo. Porque Él, así como estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre y morir a su propia voluntad, así también tú y yo tenemos que morir a nuestra propia voluntad para poder hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces puede que ores, Señor, si es posible de mí que pase esta copa, este sufrimiento en mi vida, si es posible. Pero tienes que terminar tu oración, como dijo Jesús. Pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Es la misma oración que Pablo le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en mi vida? Y Pablo en Filipenses 3 del 7 al 9 dice así: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado. Es decir, todo lo que él tenía, sus credenciales: ser hebreo de hebreos, fariseo, de la tribu de Benjamín, y todo lo que él ya dijo. Eso dijo, lo hago a un lado y lo considero basura. Cuando lleguemos a ese grado, mi hermano, nuestra vida será otra. Con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y concluye el versículo 9 de esta versión: y quiero que Dios me acepte. ¿Cuántos quieren ser aceptados por Dios? Yo que es el deseo de todos los que estamos aquí. Pero fíjate lo que entendió Pablo.
Quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley. Porque muchos insisten en que la salvación se gana por sus obras. Pero la Biblia una y otra vez nos marca que no es así. No sigas obrando para salvarte. No quiero que Dios me acepte por haber obedecido la ley, sino porque somos aceptados por Dios, por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos, por medio de Cristo, por la fe en su sangre, en su sacrificio. Concluyo, hermano. La forma en cómo haya sido tu encuentro personal con Cristo, quien lo ha tenido, tiene la seguridad de haber tenido esa experiencia, un encuentro personal y verdadero con Cristo. Pero bueno, la forma en cómo haya sido tu encuentro personal con Cristo no determina la forma de tu vida cristiana, o no debería determinar la forma de tu vida cristiana. Más bien, tu vida cristiana determina que has tenido un verdadero encuentro con Cristo. El cómo haya sido este encuentro es lo que menos importa aquí. Muchos dicen: Señor, revélate mi vida con poder, con gloria, túmbame, tírame al suelo y humíllame y déjame ciego 5 días para ser mejor que Pablo. Es lo que menos importa, mi hermano. ¿Cómo fue? Si fue estando tú en el baño, si fue estando aquí en la iglesia, si fue en la intimidad de tu casa. Es lo que menos importa aquí. ¿Qué es lo importante? Encontrarte con Jesús. Es lo que importa. Seguir y amar a Cristo con todo lo que eres. Porque si tú dices: yo he tenido un encuentro con Cristo, entonces debes de manifestarlo con tu vida. Juan Bunyan, un hombre usado grandemente por Dios, son experiencias de su conversión. Voy a hablar de 4 hombres. Juan Bunyan dijo haber estado tan lleno de alegría por haber conocido a Cristo que quería contárselo a las vacas. ¿Te puedes imaginar la alegría que eso produjo en él? Que hasta las vacas se lo quería contar. Carlos Spurgeon dice que volvió bailando a casa después de lo que había ocurrido en su vida por conocer a Cristo. C.S. Lewis, él escribe en su autobiografía: me rendí y admití que Dios era Dios. Quizás yo era aquella noche el convertido más abatido de la cristiandad. ¿Qué diferencia entre la de Juan Bunyan y la de Lewis? Uno le quería predicar a las vacas y el otro se sentía el hombre más abatido de todos. Juan Wesley cuenta cómo estaba una tarde en Londres escuchando una exposición de la carta a los romanos, cuando sintió su corazón ardiendo de una manera extraña. Nada de euforia aparte de eso, pero suficiente para transformar su vida. Dios quiere encontrarse contigo. Pero muchos con los que lo ha hecho, lo han hecho a un lado. No esperes una manifestación gloriosa. Si Dios la quiere hacer contigo, qué bueno. Pero busca encontrarte con el Señor. Y ejemplos hay muchísimos. Pero el ejemplo más claro es el que cada uno haya tenido de manera personal con Cristo. Haya sido una experiencia impactante, no lo hace más auténtico. Y la ausencia de ello no la invalida. Convertirse a Cristo es lo que indica la misma palabra. Quiere decir darse la vuelta, cambiar de sentido a nivel moral y espiritual. Que la evidencia de tu conversión, mi hermano, no sea por lo que dices acerca de aquel encuentro con el Señor. Porque hay muchos hombres ahorita dando su testimonio de cómo conocieron al Señor. Pero tristemente se vuelve más de lo que el diablo hizo en sus vidas que lo que Cristo hizo en sus vidas.
Que tu vida no sea ir anunciando tu encuentro con Cristo, sino que tu vida sea la evidencia del cambio que produjo haberte encontrado con Cristo y no sean solo palabras. Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te invito a que cierres tus ojos. Si gustas, ponte de pie. Cierra tus ojos, no te distraigas. Es un momento que estamos delante de Dios. Y Él quiere y ha hablado en nuestro corazón. Pero Él espera una respuesta de cada uno de nosotros. Hijo mío, te dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él sabe tu condición. Él conoce tu vida, sabe tu presente, tu pasado y tu futuro. Pero has de saber que tu futuro sin Cristo es turbio, es muerte, es sufrimiento. Pero tu futuro con Cristo es vida, gozo y paz en el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Señor, aquí están nuestras vidas. Desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, así como Pablo, te decimos: Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Tú gobiernas todas las cosas. Eres el creador, eres el arquitecto del universo. Te digo desde el profundo de mi corazón: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te invito a que, si tú quieres hacerlo, díselo, mi hermano, de tus propias palabras. No lo digas porque yo lo digo. Cada quien es libre de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en la intimidad de tu corazón, hazlo. Y si tú ya has tenido un encuentro con Cristo, bueno, permanece, sigue adelante como un hijo obediente. Entendiendo que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a terminar, la va a perfeccionar. Pero necesitas humillarte, necesitas rendir tu vida, rendir tu corazón. De otro modo no vas a poder obedecer. Y Dios te ha estado hablando muchas veces y no has querido hacer caso. Baste ya el tiempo, dice el Señor. Baste ya la vida que llevas. Arrepiéntete y vuélvete a mí, dice el Señor. Señor, aquí están nuestras vidas. Bueno me es haber sido humillado por tu palabra, para poder comprender tu palabra, tus mandamientos. No queremos terminar nuestros días, Señor, y que nos digas: apártate de mí, no te conozco. Sino quiero humillarme hoy delante de ti, en ese temor reverente, y decirte: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero obedecerte a ti. Porque si agradara a los hombres y no a ti, no sería tu siervo. Yo quiero tu bendición en mi vida, Señor. Pero hay que pagar un precio. Y si tú estás dispuesto a pagar ese precio, díselo en tu corazón: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. El sufrimiento que tengo, la vida difícil que llevo a los ojos de los hombres, lo que me ha tocado vivir, las malas experiencias, las desgracias, cualquiera que haya sido la situación que has pasado tú, mi hermano, mi hermana, no se comparan con la gloriosa eternidad que nos espera
a todos los que amamos su venida. Señor, nos humillamos delante de ti. Y aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Te lo entregamos, Dios. Guíanos, ayúdanos, sosténnos, fortalécenos y consuela nuestro corazón para que nunca nos olvidemos de los motivos que tenemos para adorarte y para seguir adelante, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Dios, porque tu misericordia me alcanzó y si estoy aquí es por tu gracia. Gracias, amado Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por siempre y para siempre. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Rey y nuestro perfecto y suficiente Salvador. A ti te honramos, Señor. A ti te honramos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Si has creído en Cristo, mi hermano, y has tenido un encuentro con Él, vive de tal manera que se note. De lo contrario, bueno, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Llámale en tanto que Él está cercano. Vuélvase a Él, el cual Él será misericordioso y amplio en perdonar. Y recibirás misericordia de Dios. Amén. Despídanse unos a otros, mis hermanos. Dios les bendiga y que esta palabra quede sellada en nuestro corazón para que podamos dar fruto. Que tengan buena tarde.